Y Anet, muy bien, excelente. Vamos, la pandemia nos ha obligado a esta metodología, aunque hay personas que ya era parte de su diario vivir, su oficio profesional, pero ya para quienes le dejamos de tener miedo a las teclas y a los botones y demás, bueno, ya estamos metidos en esto. Profesor, una cosa importante. Así es. Todos tienen el micrófono en silencio. Entonces, es importante que busquen en sus pantallas el dibujo del micrófono, de modo que si necesitan dar alguna respuesta, puedan encenderlo temporalmente y luego para el resto de la conferencia tenerlo en mute, en apagado, ¿no? Así es que voy a apagar el mío también y tan pronto el profesor Spence nos dé el go, empezamos. Ok, parece muy bien. Muy bien. Este es realmente un tema interesante. Estamos haciendo con el doctor Carlos Cuesta. Yo estoy seguro que una vez que empecemos se van a encantar y sé que va a sembrar en ustedes muchas inquietudes. Yo como académico hace 38 años, cada vez que hago referencia a este tema, me saltan muchas dudas, muchísimas dudas. Y es uno de los pasajes más importantes de nuestra historia y se soslaya o se da de manera muy tangencial pensando que es un evento adornado por cuentos y fábulas. No es muy complicado, bastante. Así que vamos a ver. Doctor, dígame usted, entonces, mientras le robamos unos minutos en esta incidencia. Bueno, le adelanto algo de lo que voy a decirles. ¿Quiere? El enfoque es más del aspecto militar que el aspecto diplomático. Porque en el aspecto diplomático yo creo que hay mucha documentación ya. Hay excelentes obras de nuestros mejores representantes como el doctor Ricardo J. Alfaro. El histórico discurso de Narciso Garay. Todo eso, pero en el ambiente nacional acá de los panameños de a pie, se recuerda el conflicto desde el punto de vista militar, de lo que sucedió allá esos días finalizando el mes de febrero de 1921. Así que yo voy a hacer ese enfoque, pero obviamente estoy abierto a cualquier pregunta que se quiera hacer, porque yo también, yo tengo una obra amplia. Yo toco también los aspectos diplomáticos, claro, pero en esta particular conferencia voy a referirme a los aspectos de las historiografías panameñas y costarricenses que han incurrido en algunos errores, e inclusive algunos mitos, como se dice aquí, ya más locales, más de nosotros, vamos a decir. Así que ustedes me dan el día y yo comienzo. En 5 minutos está el vicecanciller con nosotros. Voy a pedirle excusas para ir a buscar el libro mío para tenerlo a mano para cualquier detalle. Perfecto. Yo quiero, Edgar, saber si me escuchan. Te escuchamos, Deus.
Ah, ok, gracias, sí. Es que no estaba segura. Ya. Saludos a todos. Persona? Ah, buenas noches, Deus. buenas noches. Buenas noches. Ahí veo la cabeza, la mitad de la cabeza de Patiño. Sí, la mitad. Tengo la impresión que se está escondiendo, pero no importa. Ahora sí lo vemos, don Jorge. Y a Hilda Isabel López no tenía el gusto de conocerla. Hilda, ¿dónde estás tú? ¿En el exterior? Tiene el micrófono apagado. El micrófono lo tienes apagado. Hay abajo, en la vara hay una... Ella es nuestra cónsul en Los Ángeles, creo. Perfecto, no sabía. Déjeme decirle, mientras el vicecanciller, no quiero empezar porque él me pidió que él quiere estar y vamos a atender esa solicitud que nos hizo. De hecho, ya les puedo comentar que ya tengo el programa de todo el mes de agosto, Ya tenemos todos los expositores confirmados a nivel de organismos internacionales también y de nuestros funcionarios. Bueno, ya viene cruzando, entonces sí que le dice a la gente que va a atenderlo ahí arriba, entonces lo va a atender para que él entre. Él va a entrar directamente, ¿no? Porque tú vas a traer con él. Ok, perfecto. Me avisa cuando. Bien, gracias. Ya está subiendo la escalera del viceministro. Así que estos son gajes del oficio. Deus, ¿cómo anda Ecuador? Tienes el micrófono apagado, Deus. Ahora sí. En realidad la situación está un poco complicada, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista político. El vicepresidente renunció hace 2 días, el canciller renunció ayer y renunció también el jefe de comunicación del Estado. Las elecciones son en el mes de febrero, pero hay 15 días que se abrió a partir de ahora para que se inscriba la gente que quiere participar en la campaña política. Entonces hay mucha inestabilidad porque casi todos los ministros quieren ser parte de la campaña política. Entonces hay ese nivel de inseguridad en todo el país. No hay instituciones claras. Pero lo demás está bien. Edgar, ¿me escuchas? Edgar, ¿me escuchas? Te habla Delia Villamonte. Me escucho. Ah, sí, ok. se escucha. No, yo simplemente quería dar un saludo a todos acá desde Honduras
y al mismo tiempo felicitar a la academia por esta iniciativa, porque realmente consideramos valioso el poder justamente conectarnos, que es la palabra ahorita mismo, a través del conocimiento. Y yo creo que esos son elementos que valen la pena en el marco de la Cancillería y que lógicamente harán un buen registro de toda esta experiencia. De hecho, para informarles que toda esta información, todas estas conferencias, charlas, conversatorios y demás, ya estamos constituyendo lo que hemos denominado la biblioteca de la academia. Y todo eso va a estar en la página, se han subido. Bueno, sí, ok, gracias. Acaba de entrar a la oficina, ya se va a conectar, canciller. Bueno, entonces todo está recogido. De hecho, ya todo está recogido. Y déjenme decirle que para el mes de enero nosotros realizamos aproximadamente 8 conferencias también, pero con nuestros funcionarios y otros invitados. Y eso también está grabado y va a ser parte de la biblioteca de la academia, para todos. Todos podrán. Y uno de los temas que también ha sido mi preocupación histórica, y digo también y generacional, de Delia y demás, el tema del acervo. Y el acervo lo estamos abordando con mucho sentido de responsabilidad y cariño. Un país como este, que tiene, yo siempre digo que tiene más importancia de lo que muchos creemos, bueno, ese acervo está jugando. De hecho, ya tenemos consulta. Ayer estuvo un argentino y la semana anterior tuvimos uno de Chile. Y también tenemos aquí investigadores panameños que están solicitando el apoyo del acervo. Y le comentaba a los que forman parte del equipo que el acervo diplomático tiene que ser un espacio también para los de las relaciones internacionales. El acervo es reducirlo a una persona que atienda archivología, no, eso. Hay una cosa que hay que destacar y que promover, que es el espíritu de investigación. Y eso es un compromiso que he asumido yo, de que todos nuestros diplomáticos desarrollen el espíritu de la investigación, sean académicos también, traten de ir desarrollándose en la medida de las posibilidades de cada uno. Se aproveche los lugares donde están ustedes acreditados para tener toda esa información que es muy oportuna, que hay grandes bibliotecas donde están ustedes y puedan incluso ver la posibilidad de que podamos hacer convenios de cooperación también. Una de esas academias y alguno de esos acervos. Buenas tardes, señor vicecanciller, ¿cómo está usted? Se encuentra en mute. Tiene que quitar mute. Ahora sí, ya, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Disculpen la tardanza, que me atrasé en una reunión ahí de la Comisión de Derechos Humanos, pero ya estamos de vuelta. Saludos a todos, don Edgar. Cuando quiera arrancamos. No lo escuchamos, don Edgar. ¿Me escuchan? Ya. Sí.
Les comentaba a todos los que son parte de esta conferencia en la tarde de hoy que tenemos a uno de los conferenciantes de lujo, un investigador consagrado que ha hecho grandes aportes al desarrollo de la historiografía nacional. Es egresado en jurisprudencia de la Universidad de Padua con especializaciones también, maestría mercantil, y también tiene negociación, arbitraje y mediación. Es autor de una cantidad de obras considerables, de consulta obligatoria, de manera que tenemos una gran personalidad con nosotros en la tarde de hoy y que nos va a dar luces sobre uno de los pasajes más importantes. Vicecanciller, yo sé que usted quería estar con nosotros en función del personaje y de toda la agenda que hemos elaborado en torno a los procesos de actualización y capacitación del recurso humano. Entonces queremos darle la palabra para que usted nos dé su mensaje a todos los que estamos en este momento reunidos. Bueno, muchas gracias, don Edgar. Yo le quisiera dar las gracias y unas buenas tardes a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior panameño. Igualmente, un saludo a los profesionales de otras disciplinas que se han integrado pues, a estas presentaciones a través de la comunicación virtual, que resulta, en medio de una pandemia, una herramienta de utilidad beneficiosa y que nos ha obligado, evidentemente la pandemia nos ha obligado pues, a cambiar de alguna forma nuestros estilos de vida. Asimismo, mis saludos y respetos especiales al doctor Carlos Cuestas, expositor que hoy nos acompaña en ocasión de referirse a los 99 años de la Guerra de Coto, mitos y realidades. El doctor Cuestas, como ya lo ha mencionado el doctor Spence, es un destacado jurista de reconocida trayectoria en los campos del derecho y las ciencias políticas, de cuyo talento han resultado obras de consultas obligadas. Como docente y académico se distinguió por su abnegación y compromiso en la preparación de jóvenes abogados que en actualidad sobresalen en el ámbito laboral. De otro lado, el doctor Cuestas exhibe una exquisita pluma literaria, fresca y de origen propositiva. Pero hablemos de lo que nos viene a compartir el día de hoy el doctor Cuestas. Se trata de un tema que durante mucho tiempo ha sido, y evidentemente, dado los últimos acontecimientos, sigue siendo, por razón de la historiografía nacional, tratado en muchos casos y momentos con poca claridad concerniente al valor real que tuvo en el devenir de las luchas de nuestro país en defensa y proyección de la soberanía nacional, un asunto muy ligado al ser panameño. No obstante ello, hay algunos señalamientos discordantes que abordan la Guerra de Coto como acontecimiento de poca relevancia, reducido a una cuestión de diferencias cotidianas en un manejo fronterizo y una vecindad mal entendida. Al contrario, se trató evidentemente de un conflicto que alcanzó ribetes armados, dada la herencia de un conjunto de inexactitudes geográficas que se mantuvieron vigentes después de logradas las independencias de Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica. Así las cosas, y las infructuosas negociaciones entre las repúblicas de Panamá y Costa Rica, encaminadas a resolver las diferencias limítrofes, fueron el escenario ideal para que los intereses de empresas foráneas ligadas a los negocios bananeros y demás actividades comerciales ejercieran influencias de cara a soluciones amañadas vinculadas al poder estratégico. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales y el derecho internacional, este pasaje histórico también representó el desconocimiento de los tratados, convenios, acuerdos y arbitrajes, poniendo en evidencia el uso de todas las formas de chantajes y presiones, siempre con claras intenciones de perjudicar la integridad y la soberanía de nuestro país. El desconocimiento del Lao Louvet de 1900, que favoreció a la República de Panamá en su disputa con la República de Costa Rica,
respecto a los límites geográficos constituyó un ejemplo más de las intervenciones en contra de los panameños. Y el fallo White, que sustentó tal irregularidad en contra de los linderos acordados en el laudo francés como permanentes para Panamá, nos creó un problema ¿qué pasó? Disculpen. Nos creó un problema histórico que de tiempo en tiempo sale a relucir y todavía hoy enrarece el ámbito de la buena vecindad entre Panamá y Costa Rica. Este tema, además de apasionante, es importante que se enseñe en las escuelas, sumado a innumerables hechos ligados a acciones hemogénicas en contra de nuestra geografía nacional. Pero dejemos que sea el doctor y profesor Cuestas que nos ilustre con los pormenores de la guerra de Coto, única guerra que hemos tenido y ganado, pero que se elude comentarla hasta con sentimiento de complejidad. Proceda, por favor, doctor Cuestas, y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, señor viceministro, licenciado Spence y todos los funcionarios diplomáticos que están en este encuentro virtual, al que tendremos que irnos acostumbrando en los próximos meses. Yo he preparado un trabajo, les adelantaba, en que no hago tanto el enfoque diplomático, porque ese tema fue desarrollado ampliamente por grandes panameños como el doctor Ricardo J. Alfaro, por el doctor Narciso Garay. Inclusive hay muchísimas obras y estudios pormenorizados sobre ese no diría milenario, pero centenario por lo menos, problema de confines territoriales entre Panamá y Costa Rica. El enfoque mío es más bien un enfoque de tipo militar, decíamos, y se concentra en 3 puntos centrales. Uno es aclarar una serie de inexactitudes históricas que siguen desde mediados de los años 50 del siglo pasado hasta recientemente, todavía en la historiografía no solo de Costa Rica, sino también panameña, repitiéndose algunos errores históricos que yo quiero aclararlos hoy. Además, quiero hablar no solamente del lado, si se quiere, del heroísmo de los policías y voluntarios de Chiriquí que fueron y rescataron Coto, sino también del otro lado de la moneda, porque también hubo problemas de debilidad institucional, hubo problemas de indisciplina militar, hubo problemas de penurias económicas de los soldados y muchas injusticias a los que fueron los verdaderos combatientes de Coto, que fueron, decía, los policías y voluntarios de Chiriquí. Voy a hacer una introducción y voy a irme refiriendo paso a paso en estos puntos. Al amanecer del día 21 de febrero de 1921, un destacamento del ejército costarricense compuesto por 28 soldados al mando del coronel Héctor Zúñiga Mora ocupó militarmente el caserío panameño de Pueblo Nuevo, corregimiento de Coto, jurisdicción del distrito de Alange en la provincia de Chiriquí, y tras izar el pendón costarricense se instaló en el humilde rancho que servía de corregiduría en ese apartado lugar. Este incidente fue la chispa de un breve conflicto armado entre Panamá y Costa Rica, ganado en el campo de batalla por los panameños, pero que habría de culminar con la pérdida para Panamá por imposición norteamericana de una franja importante de nuestro territorio, entonces bajo la efectiva jurisdicción panameña. De ese hecho histórico, tanto la historiografía costarricense como la panameña, a pesar del tiempo transcurrido, decía desde los años 50 del siglo pasado hasta nuestros días, han venido repitiendo algunas inexactitudes históricas que es hora ya de aclarar para separar la verdad de los mitos que surgen por inercia,
por el fenómeno repetitivo en ausencia de un análisis serio de las fuentes históricas disponibles. Con esta ponencia que dividimos en dos partes pretendemos enjuiciar críticamente algunas de esas investigaciones históricas adelantadas en ambos países para aclarar de una vez por todas lo que realmente sucedió en ese primer conflicto internacional bélico de la República de Panamá. En la segunda parte, decía, como otro lado de la moneda a las historias de heroísmo y valor de nuestros hombres, expongo las debilidades de la defensa de la nación, la indisciplina militar, las penurias económicas del ejército expedicionario panameño y las injusticias inferidas a los auténticos héroes de ese conflicto, muchos de los cuales murieron olvidados sin recibir nunca el reconocimiento de la patria. En este intento, en estas breves líneas, resumimos algunos de los mitos y verdades de la Guerra de Coto, a 99 años de iniciada dicha conflagración, sin agotar necesariamente el tema que deberá ser puesto de relieve en futuras investigaciones. Revisamos en primer lugar las obras de los costarricenses Guillermo Padilla Castro, Coto y la Sociedad y la Soledad, 1921-1971, de Eduardo Oconitrillo García, Julio Acosta, el hombre de la Providencia, y del diplomático e historiador panameño Ernesto Castillero Pimentel, Panamá y los Estados Unidos, 1903-1953. Por último, por ser reciente, también el ensayo inédito del profesor costarricense Jonathan Muñoz, La Guerra de Coto, conflicto fratricida que selló la historia de las relaciones entre Panamá y Costa Rica. Porque en este trabajo, algunas de las inexactitudes detectadas en las anteriores obras vuelven a repetirse, lo que exige una necesaria aclaración sin las emociones del nacionalismo que no deben mediatizar el análisis de los hechos históricos, aun cuando puedan ser diversas sus interpretaciones, lo que sí es legítimo hacer. Iniciamos esta tarea necesaria de revisión como lo hacen los periodistas serios, en este caso de la historia, separando los hechos de las opiniones, porque esos hechos deben ser descritos como efectivamente sucedieron, sin más ni menos. Un tema es el de la cantidad de los beligerantes panameños. Uno de los hechos más recurrentes es el de la cantidad de policías y voluntarios panameños que al mando del capitán de la Policía Nacional, Tomás Armuelles, recuperaron Coto el 27 de febrero de 1921 y que en los días siguientes participaron en los 3 combates contra los costarricenses. Veamos. A las 3 de la madrugada del 27 de febrero de 1921, Armuelles recibió un mensaje expreso del capitán Juan B. Grimaldo, jefe de la policía en Chiriquí, quien le comunicaba que lo esperaba en el retén establecido en la entrada del camino de Lagarto de Coto, que allí se encontraba Gasca, el jefe de los 13 voluntarios de Bugaba, y el resto de los policías llegados de Panamá. Armuelles decidió entonces marchar hacia el retén y en este lugar se concentraron todas las fuerzas de tierra, que totalizaban 65 hombres, que eran 52 agentes de la Policía Nacional y 13 voluntarios. A esta fuerza se sumaron el 1 de marzo otros 50 voluntarios chiricanos al mando del capitán Alfonso Vázquez, quienes participaron en el último combate contra los hombres de la lancha costarricense La Esperanza. De este modo, los combatientes panameños apenas si superaron el centenar de hombres. Sobre este número, las fuentes costarricenses han dado distintas versiones, en todo caso exageradas. El coronel Amedeo Vargas, comandante del contingente que venía a bordo de la gasolina Estrella, manifiesta que antes de llegar al muelle fueron atacados por las fuerzas panameñas en número de 300, pocos más o menos. Igual cantidad menciona el sobreviviente de Coto, Guillermo Padilla Castro. Dice este autor costarricense: el general Quintero, veterano de las revoluciones colombianas, había avanzado sigilosamente con 300 hombres, copado e intimidado la rendición de nuestros 23 soldados que comandaban los coroneles Zúñiga y González.
Su compañero de armas, el capitán Miguel Ángel Obregón, jefe del contingente que iba a bordo de la Sultana, manifestó que un grueso de más de 500 soldados panameños disparó sobre ellos. El historiador Eduardo Conitrillo repite esta exageración diciendo que el ejército panameño era unas 20 veces mayor que el contingente de Zúñiga Mora. Este error vuelve a repetirse en el ensayo más reciente de Jonathan Muñoz al referir la versión de un policía de la tropa del comandante Héctor Zúñiga que logró escapar de los enfrentamientos, cuyo nombre no se consigna en ningún informe, y quien afirma que cerca de 400 panameños los atacaron y que sabía que venían al menos 300 más desde la ciudad de Panamá hasta Chiriquí. Ahí hay un primer error que es histórico, cuantitativo. Hay que aclararlo. La ubicación del general Manuel Quintero Villarreal. Otro error es la ubicación del general Manuel Quintero Villarreal, quien no participó en la toma de Coto, porque estaba en ese momento en el cuartel general ubicado en Progreso, aunque dio instrucciones a los capitanes Tomás Armuelles y Antonio Alvarado y a 8 policías experimentados que avanzaran hacia Coto, donde parten aproximadamente a las 4 p.m. del 25 de febrero de 1921. Hemos visto que Padilla Castro menciona que Quintero Villarreal había avanzado sigilosamente con 300 hombres. También lo hace Oconitrillo, quien lo sitúa en Coto, y agrega que el general, luego de aceptar la propuesta de armisticio de los costarricenses, no aceptó lo pactado y ordenó el desarme de la guarnición. Bueno, cuantitativamente fueron 8 panameños guiados por el coronel entonces Armuelles y algunos voluntarios campesinos del lugar. En las fuentes nosotros encontramos otro error histórico, pero este es nuestro. Este es de nuestro diplomático e historiador, el doctor Ernesto Castillero Pimentel, quien refiere sobre un inexistente combate entre las fuerzas costarricenses y panameñas en el sector de Guavito, provincia de Bocas del Toro, el día 4 de marzo de 1921. En el capítulo 5 sobre la controversia de límites entre Panamá y Costa Rica y la intervención de los Estados Unidos, del libro Panamá y los Estados Unidos 1903-1953, bajo el subtítulo La invasión de Bocas del Toro, se lee: en represalia por las derrotas sufridas en el litoral del Pacífico, Costa Rica invadió en la mañana del 4 de marzo la provincia de Bocas del Toro en el Atlántico, utilizando el vapor Roxana, 10 cañones, 16 ametralladoras y 1,000 soldados, y se apoderó después de varias horas de combate de la población de Guavito, operación en que hubo 18 muertos y un gran número de heridos. Ese hecho no responde a la verdad. Es cierto que Costa Rica empleó un gran poderío militar en número de armas y hombres, si lo comparamos con los 45 policías y voluntarios mal armados que componían el contingente panameño en Boca del Toro. Pero nunca se dio ese combate en Guavito, y menos hubo 18 muertos ni ese gran número de heridos reportados. Las fuentes costarricenses y panameñas dejan claramente establecido que no hubo combate entre las fuerzas de ambas naciones en el poblado de Guavito, y que las víctimas civiles, un trabajador de la United Fruit muerto y 2 mujeres heridas, y las militares, 2 soldados costarricenses, fueron producto de la poca pericia en el uso de las armas de algunos de los soldados invasores, pero no de una clásica acción de guerra. A igual conclusión llega el historiador Jorge Kahn en su obra inédita Historia de Bocas del Toro y la presencia de la empresa bananera, escrita en 1984, quien manifiesta no haber encontrado ninguna fuente que hable de esa batalla de varias horas, ni que de la operación resultasen 18 muertos y un gran número de heridos. ¿Cómo pudo Castillero Pimentel reproducir esta información completamente infundada? A mi juicio, el error, completamente involuntario, se produjo en la misma fuente consultada por el diplomático panameño. Fue esta, el diario La Nación de Buenos Aires, del día 15 de marzo de 1921, que a su vez recogió la información de los despachos internacionales,
originados en Nueva York y provenientes del corresponsal del New York Times en Panamá, quien entre otras cosas escribió en inglés: The Panamans retired toward Bocas del Toro, leaving behind 18 dead and many wounded. Es decir, en su momento una evidente desinformación periodística, una auténtica fake news, luego histórica, publicada quién sabe por cuáles hasta hoy oscuras razones. En el ensayo de Jonathan Muñoz, que es el más reciente que he podido analizar de la bibliografía costarricense, que es un trabajo inédito de un curso de maestría en antropología de la Universidad de Costa Rica, compuesto de 84 páginas, con un destacable aparato de fuentes documentales, no exentas, sin embargo, de algunas inexactitudes que han venido repitiéndose durante décadas en la historiografía costarricense. En la introducción y el primer comentario, el autor parte de la posición oficial costarricense sobre las fronteras entre ambos países, obviamente no aceptadas en Panamá. En esta breve descripción no menciona los preparativos militares de Costa Rica para ocupar las zonas disputadas desde 1904, cuando en julio de ese año efectivos de su ejército regular ocuparon el lugar denominado Gandoca en el Valle de Talamanca. En 1909 ocupan la margen izquierda del río Zixaola. En 1916 movilizan tropas para arrebatarle por la fuerza a Panamá su territorio, en el mismo año en que los norteamericanos obligaron a Panamá a entregar los rifles de largo alcance que hasta ese momento utilizaba la Policía Nacional. En la página 3 del ensayo de Muñoz se lee: Costa Rica invadió Coto con autorización de los Estados Unidos, aduciendo que Panamá estaba invadiendo la región de Cañas Gordas, que era costarricense según el fallo White. Pero Panamá lo rechazaba porque Costa Rica desconoció el fallo White. Esto se dio con el presidente saliente Woodrow Wilson, ya que el 4 de marzo asumía la presidencia Warren Harding, quien declaró a Charles Evans Hughes como su jefe de gabinete el 19 de febrero. El comentario que hago yo: al respecto, no se conoce ningún documento que sostenga que la aseveración que Costa Rica invadió Coto con autorización de los Estados Unidos. Por otro lado, Charles Evans Hughes era secretario de Estado y no jefe de gabinete del presidente Warren Harding. Dice Muñoz en la página 5: hecho esto, toman la corregiduría, enarbolan el pabellón nacional y como prueba del triunfo envían a San José un letrero que decía Corregimiento de Coto, República de Panamá, en el regreso de la lancha La Estrella. El corregidor de Coto, Manuel Pinzón, dio la noticia a la capital a las 4 p.m. que una lancha de gasolina costarricense arribó a Pueblo Nuevo del Coto con soldados armados exigiendo rendición. El comentario que hago: el corregidor panameño Manuel Pinzón no se comunicó con el presidente Belisario Porras a las 4 p.m. del 21 de febrero de 1921. Pinzón permaneció en Coto para esa fecha, donde no había comunicación ni telefónica ni telegráfica con la ciudad de Panamá. Se afirma que le entregó al policía Vicente Cosarelli, quien llevaba al gobernador de Chiriquí, Nicolás Delgado, la comunicación oficial del coronel Zúñiga Mora sobre la ocupación de Coto. Además, llevaba un mensaje secreto para el capitán Juan B. Grimaldo, jefe de la sección de policía en Chiriquí, dándole cuenta de lo ocurrido y pidiéndole acción inmediata. Según recuerda don Teodosio Rodríguez, uno de los veteranos de ese conflicto. En la página 10, Muñoz afirma: ante esta situación, el Consejo de Gobierno panameño solicita a don Manuel Quintero realizar una expedición a Pueblo Nuevo de Coto para verificar si la invasión costarricense perpetrada el día anterior es efectiva, según lo indica Manuel Pinzón, corregidor del pueblo. Lo nombran general mayor. Se reitera que Pinzón permaneció en Coto para esa fecha donde no había comunicación ni telefónica ni telegráfica con la ciudad de Panamá. Por otro lado, Manuel Quintero Villarreal no fue nombrado general mayor. Quintero Villarreal tenía el grado de general desde 1902, adquirido en el combate de San Pablo durante la Guerra de los 1000 días. Pero no fue miembro ni del Ejército Nacional Panameño abolido en 1904, ni de la Policía Nacional. Cuando Costa Rica ocupó Coto, era secretario de Fomento y Obras Públicas en el gabinete del presidente Belisario Porras.
El Consejo de Gabinete lo nombró jefe supremo del Ejército Expedicionario y partió para Chiriquí en la noche del 22 de febrero de 1921 a bordo del vapor Veraguas con una tropa de 50 agentes de la Policía Nacional. En la página 15 Muñoz dice: el general Quintero envía a Coto al capitán Armuelles con 8 policías, donde sobresalieron los agentes Justiniano Mejía y Abel Candanedo. Justiniano Mejía no era un simple agente, era un oficial. Específicamente tenía el rango de subteniente de la Policía Nacional, y Abel Candanedo no era agente de la Policía Nacional, sino miembro de la compañía de voluntarios que organizó en la ciudad de David en la noche del 21 de febrero de 1921. La compañía de voluntarios que se organizó al conocerse que los costarricenses habían invadido Coto. Vamos a ver ahora la segunda parte de esta intervención, que obviamente después las preguntas que ustedes quieran hacer yo trataré de contestarse. El otro lado de la moneda, la indisciplina militar. No solo hubo patriotismo, heroísmo y entrega en los policías y voluntarios que recuperaron la plaza de Coto el 27 de febrero de 1921, rescatando el honor nacional lesionado. También hubo deserciones, cobardía, indisciplina y franca insubordinación de algunas unidades del Ejército Expedicionario y entre los voluntarios. Afortunadamente, muy pocos dentro del contexto general. Veamos. El 27 de febrero de 1921, en el vapor David transportaba tropas hacia Chiriquí al mando del norteamericano coronel Albert Lamb, inspector jefe de la Policía de Panamá. Esta nave se detuvo en Aguadulce por más de 24 horas. El capitán Alfredo Alemán, designado capitán por Lamb durante la travesía, envió telegramas al presidente Porras, criticando a Lamb por su decisión, desautorizándolo, desconociendo su rango de superior jerárquico. Porras le contesta y le llama fuertemente la atención y le exige estricta disciplina militar y obediencia a su jefe. En ese mismo viaje, algunos soldados libaban licor como si se tratase de un paseo. Porras instruye al general Quintero Villarreal que decomise el licor e imponga la disciplina y sancione a los policías apenas llegue el vapor a Chiriquí. Hubo un conato de insubordinación, sofocado rápidamente. El capitán Alemán y otros oficiales médicos se dieron a diversiones en los centros sociales en David y Tolé, mientras que sus subordinados del batallón Patria debían soportar los rigores de la disciplina militar. Por indiscreciones del capitán David Solís de la Policía Nacional, se puso en riesgo la captura de Coto por las avanzadas del coronel Tomás Armuelles al confraternizar con los coroneles Ticos, Zúñiga, Mora y González. También por no estar atento, se demoró en ocupar el retén defensivo que se le asignó durante el primer combate contra la gasolina costarricense La Sultana, el día 1 de marzo de 1921. En ese combate, 4 soldados desertaron, dándose a la fuga en plena batalla, pero fueron detenidos por los coroneles Armuelles y Alvarado. Hubo otro conato de insubordinación por los oficiales del batallón Panamá número 2, Domitilo Cabezas y Ricardo Pardo y otros 2 más, al protestar por la reestructuración del ejército ordenada por el general Quintero Villarreal. Cabezas no aceptaba ser el segundo del coronel Antonio Alvarado por considerar que tenía más méritos militar que este, aún sin haber participado en ninguno de los 3 combates, en los que sí tuvo acción Alvarado. Al investigarse la situación y temerosos de ser sancionados, se retractaron de sus palabras. A fines de abril de 1921, al pasar revista frente al propio general Quintero Villarreal, 29 soldados, 27 policías y 2 voluntarios se negaron abiertamente a seguir sirviendo a la defensa nacional. Fueron inmediatamente desarmados, arrestados, dados de baja y enviados a Panamá, donde el secretario de Gobierno y Justicia, el doctor Eusebio Morales, los perdonó, lo que produjo un enfrentamiento con Quintero Villarreal. Porras zanja la cuestión salomónicamente. Restituye a los agentes a la Policía Nacional. Les toma juramento, pero los incorpora al contingente militar enviado a Bocas del Toro en el vapor Arabia, al mando del coronel Alejandro Mosquera. Los policías capitalinos producen escándalos y riñas en las cantinas de David con el resultado de 2 muertos y varios heridos. Las cantinas fueron cerradas, luego reabiertas, y se les prohibió el ingreso a los policías.
pero estos sedientos, entre comillas, compraban Bayrún en las farmacias para saciar su adicción al alcohol. Veamos ahora las graves penurias económicas del ejército. El intendente militar coronel Rafael Neira escribió: de los 700 hombres acantonados en Chiriquí, más de 500 necesitan vestidos, camisetas, camisas, medias y 300 pares de calzados. 300 individuos de la tropa en Panamá necesitan una respuesta a la única muda de pantalones y camisetas. Muchos carecen de calzados. La suma de 100.000 balboas autorizado por la Asamblea Nacional para la campaña militar resultaron insuficientes por ser su administración ineficiente. No había suficiente fondo para cubrir las necesidades mínimas de los soldados y voluntarios en Chiriquí y Panamá, pero no faltaba dinero para pagar puntualmente los sueldos de los miembros de la Junta de Defensa Nacional y del numeroso personal de la inteligencia militar, incapaz esta de conseguir las armas de guerra que la defensa de Panamá tanto necesitaba. Tampoco faltaba dinero, mucho dinero, exactamente $50.000 de 1921, para contratar y cubrir los gastos de 6 abogados, 3 panameños y 3 extranjeros, para que asumiesen la defensa de los derechos de la República, gestiones que no dieron ningún resultado positivo. Porra solo autorizó la suma de 50 centésimos, el peso plata, para la alimentación diaria de los voluntarios y ordenó la disolución del batallón de voluntarios de Chiriquí, que había combatido en Coto, apenas regresaran a David, otorgándoles una muda de ropa nueva, que algunos dijeron no haber recibido nunca, entre ellos Leonardo Navarro, a quien entrevisté a mediados de los años 90. Injusticias a los combatientes de Coto. Solo 41 años después del conflicto con Costa Rica, el Estado panameño se recordó de los humildes ciudadanos que en condiciones de precariedad fueron a Coto a defender la integridad territorial y la dignidad de la nación, pero sin espíritu de justicia ni de equidad. Se dictó la Ley 29 de 31 de enero de 1962 que no preveía ninguna pensión o compensación económica, sino solo dar ocupación a los veteranos mayores de 55 años o más, según sus condiciones físicas y capacidades, y brindarle atención médica en instituciones de salud del Estado. Al año siguiente se dictó la Ley 68 de 6 de febrero de 1963 que previó una pensión mensual de 30 balboas a los veteranos que no tuvieran sueldos o pensiones mayores de 200 balboas, pero con el requisito indispensable de estar inscrito en la Sociedad Cívica de Soldados de Coto. Esta sociedad se constituyó en la ciudad de Panamá y estaba formada por 408 miembros, la mayoría agentes de la Policía de Panamá y de voluntarios, de los cuales solo una ínfima parte llegó a Coto y combatió en alguno de los 3 combates contra los costarricenses. El resultado fue que los verdaderos combatientes, es decir, los agentes de la Policía Nacional en Chiriquí, al mando de Tomás Armuelles, los llamados 13 voluntarios de Bugaba, los voluntarios de David, Dolega y Boquete, en total unos 65 hombres, debían pedir una certificación a los no combatientes. Esta fórmula no le facilitó el derecho a la pensión, no solo por los gastos de dirigirse a la ciudad de Panamá a hacer la solicitud, sino porque los directivos de la sociedad defendían los derechos del grupo de la capital y cerró las puertas de ella a quienes pudieran participar, pues mientras más miembros hubiera, menos probabilidades había de conseguir la anhelada pensión. Los voluntarios de Chiriquí crearon un capítulo provincial de la sociedad, pero este no fue reconocido. Sin embargo, en 1969 se reconoció una sociedad denominada Soldados de Taboga, que alegaba que sus miembros eran héroes de Coto, porque habían cuidado que los prisioneros costarricenses no se fueran nadando de Taboga al Golfo Dulce en Costa Rica. Ese mismo año, mediante la Ley 8 de 9 de mayo, se elevó la pensión a la suma de 120 balboas mensuales, pero muchísimos combatientes ya habían muerto esperando la pensión, que nunca les llegó, parecido a lo que le sucedió al coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad, quien nunca recibió la anhelada remuneración de guerra, pues no tenía quien le escribiera.
En resumen, héroes de Coto en sentido histórico no son todos los que así se autoproclamaron, con rangos militares y honores jamás obtenidos en el campo de batalla, sino solamente esos policías y voluntarios, valientes combatientes que murieron sin recibir el reconocimiento de la patria, la que no pocas veces se ha mostrado insensible y egoísta con sus hijos más humildes, que son los que más la aman y honran, como nos recuerda nuestra historia. Como reflexiones finales, con estas notas espero haber contribuido al esclarecimiento de estos hechos históricos, los que deben ser interpretados a la luz de lo que realmente ocurrió en un conflicto que, según las palabras del doctor Ricardo J. Alfaro, fue tal vez el caso más claro de dos pueblos naturalmente amigos y oficialmente enemigos, enfrentados en la guerra más inesperada, más injustificada, más innecesaria que haya sido posible concebir. Obviamente que este es un trabajo solamente de introducción, porque el tema de la guerra de Coto, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista diplomático, da para mucho más, pero bueno, algo tenía que servir de introducción, y yo quisiera aprovechar ahora sí la ocasión para que hagan las preguntas que puedan hacerme, digo, que quieran hacerme y que yo pueda contestar, porque tampoco es que soy una autoridad absoluta en estos temas. Pero bueno, ese fue el tema de la guerra de Coto, mitos y verdades a 99 años, ya prácticamente. El próximo año vamos a cumplir 100 años de ese conflicto, el primer conflicto militar de Panamá, que lo vencimos en el campo de batalla, pero lo perdimos en Washington. Y esa es la historia patria que todos debemos saber. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se confirma precisamente lo que había sido nuestra motivación de invitarlo a este conversatorio. Debo decir, y a fuer de ser consecuente con lo que usted ha estado señalando, que es un tema que requiere de parte de todos nosotros, independientemente de la edad, repasar estos hechos históricos, porque dan cuenta de lo que es la historia de este país. Y hay una línea conductual así para referirnos a estos temas, y que tratan precisamente sobre la lucha por la soberanía y el rescate. No se trata, como les digo a mis estudiantes en algún momento, no se trata de un problema de orden ideológico, sino que se trata de la verdad histórica, hay que decirla, aunque algunas personas discrepen, pero están esos hechos. Y la guerra de Coto no, por una razón u otra, se evade en las clases. Nadie quiere hablar de Coto porque la gente no quiere sentirse comprometido a decir las cosas como son. De hecho, déjeme decirle que solamente durante ese acontecimiento los norteamericanos hicieron en su momento aplicaciones e interpretaciones arbitrarias de lo que era el tratado de la Convención Ísmica de 1903 o Heibuno Varila. Hicieron todas las clases de argumentaciones y justificaciones para ponerse obviamente del lado de los intereses de las empresas bananeras y demás, violentando todos los acuerdos y de calle, llevándose el fallo Louvet, que fue un extraordinario fallo. Si ustedes pudieran leerlo, léanlo, porque es un documento de política, es un documento de derecho internacional clásico. Entonces, ojalá, y hay notas de la Cancillería nuestra, de buena pluma, que hablan precisamente sobre lo que significaba de manera, decía, un desprecio olímpico a lo que era el derecho internacional. Imagínense en aquella época. Pero bueno, es un tema interesantísimo y que por eso fue que invitamos al doctor. Y eso no quiere decir que va a ser la última conferencia que nos va a dar. No. Yo desde ahora estoy asumiendo que él va a ser parte también de otras conferencias.
Claro, claro, con mucho gusto. A mí me gustan estos temas porque yo soy abogado, no soy historiador profesional, pero es que esto yo lo vivo como con el entusiasmo de los, ¿cómo se dice? Los italianos, gli amatori, o sea, los amateurs, los que quieren la materia, porque la vivieron. Y bueno, eso se siente mucho acá en Chiriquí, ¿no? Se siente mucho. Sí. Todavía hasta hace pocos años habían algunos sobrevivientes, los viejitos que los llevaban, los verdaderos, ¿ah? Porque hay unos que nunca pisaron coto. Y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Salieron como capitanes en el barco que iba, en la segunda nave, en el David, que iba, regresaron como mayores y después en uno de esos episodios acá nuestros, más recientes, fueron inclusive ascendidos a tenientes coroneles y nunca pisaron cotos ni estuvieron en una batalla, como esos pobres campesinos que no tenían ni una muda de ropa. Y hay mucho más anécdotas que obviamente no lo podía yo explicar en estos 40 o 45 minutos. Es que esa pobre gente era vergüenza de poder desfilar en Panamá cuando se da el desfile de la Victoria, porque no tenían ni siquiera un uniforme digno, tenían ropas raídas y Porras dijo mejor no lo lleven, temeroso también porque alguien le metió en la oreja de que el Quintero Villarreal estaba conspirando contra él. O sea que era falso totalmente. A ver, Anel, si me coordina ¿hay alguna pregunta, alguna aclaración, alguna discrepancia incluso pueden tener del autor? Claro que sí, eso es lo bueno de estas conferencias. Estamos abiertos desde ahora, en este momento, para cualquiera. Recuérdese que el tema histórico siempre nunca es definitivo. Aparece un documento, aparece algo por aquí que nadie había tomado en cuenta y cambia toda la visión que se pueda tener de los hechos históricos, ¿eh? Así es. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser abierto a la conversación, a la discusión. Nadie tiene el monopolio de la verdad, pero hay que decir los hechos como fueron, eso sí, no las interpretaciones, ¿eh? Yo en ese sentido, yo digo, tú puedes interpretarlo. Obviamente la versión costarricense nunca va a coincidir con la versión panameña, pero los hechos no los puedes cambiar. Eso sí no se puede cambiar. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud o alguna anécdota que esté por ahí que usted quiera saber y que yo sepa. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Buenas sí, noches, Alejandro. Sí, buenas noches, profesor Spence. Bueno, primero que todo, agradecer a la academia, agradecerle al profesor por esta invitación, por este encuentro virtual de un hecho tan importante en la historia de Panamá y que, como dicen ustedes, siempre se va de los momentos de estudios. Para mí, que soy chiricano, la guerra de Coto significa muchísimo, ya que mi abuelo, Ismael Espinosa, participó en la guerra de Coto. Yo recuerdo de niño haber escuchado de hecho, en Chiriquí hay una transmisión oral de los sucesos de la guerra de Coto. Evidentemente, ya estas personas han fallecido. No sé si quedará alguno, pues, si quedará, no creo que quede ninguno vivo. Un momento tan particular como el evento que el doctor Cuesta también es autor de la matanza de Cotito. Otro hecho, otro suceso importante ocurrido en Chiriquí, como también lo que ocurrió en 1969 en Piedra Candela con la guerrilla en Piedra Candela, ¿no? Son tres eventos históricos de Panamá que generalmente no se cuentan en los estudios de historia de Panamá. Como contaba, el tema de la guerra de Coto es muy sensitiva para los chiricanos. Nosotros la conocemos de transmisión oral. Yo particularmente recuerdo justamente cuando estaba hablando, me parece tan importante usted, doctor Cuesta, que usted señala y precisa sucesos y eventos con nombres, con fechas tan puntuales que realmente motiva más escucharle. Yo recuerdo tres nombres. Mi abuelo Ismael Espinosa, que quedó cojo porque le dieron un balazo en el tobillo. Y ese señor murió prácticamente amargado porque quedó cojo en la guerra. Él sí pisó Coto. Y dos señores que tienen el mismo nombre, Salvador Gómez y Salvador Sánchez. Los tres participaron en la guerra de Coto y yo recuerdo bien
tengo la visión clara del señor Salvador Sánchez. Era un señor que donde él llegaba, él contaba parte de su historia. Y de esa manera había un grupo de estos señores, que no recuerdo los nombres, ellos se reunían y le contaban a los jóvenes para que estas vivencias de Coto no se perdieran. Así que realmente lo felicito, doctor Cuesta. Muchas gracias porque usted, aunque no sea historiador como lo dice, pero usted mantiene viva la historia de Panamá, la historia de eventos importantísimos que ocurrieron en Chiriquí. Así que muchas gracias. Bueno, seguramente lo hago por buen amateur de la historia, no profesional. Pero sí, hay muchas cosas más que han quedado. Por ejemplo, la campaña de Bocas del Toro. Acá el profesor Edgar Spence, ¿no? Hay muchos detalles, inclusive de guerra psicológica, de comandos. Había un comandante, un jefe de la policía de Bocas del Toro, Herminio Pinzón. Ese hombre era como, estaba listo para ir, solamente que todo esto se abortó porque en un momento, precisamente por la intervención americana, para evitar que un conflicto abierto en Bocas del Toro hubiera destrozado quizás los muelles, los ferrocarriles, los puentes, todos que eran interés de la compañía frutera. En Bocas del Toro sí hubo una invasión en sentido clásico. Ingresaron 2.500 soldados por Guavito, ocuparon Almirante y el combate iba a ser en la isla y se estaban preparando. Lo que sucede fue que los norteamericanos intervienen rápidamente y logran convencer, y ahí es donde perdemos nosotros. Le aseguran a los Estados, a Costa Rica, que Estados Unidos haría cumplir a Panamá el fallo White. Y entonces nosotros ahí la perdimos. Y ellos hacen retirar a todos los soldados, de 2.500 hombres, con ametralladoras, con cañones, inclusive, anecdótico, había hasta un general, había sido general de Pancho Villa, que vivía en Costa Rica. Una de tantas de esas refriegas terminó viviendo en Costa Rica, y también organizó él, ese digamos, veterano de la Revolución Mexicana, un batallón que atravesó Panamá. Entonces, esto está lleno de muchas anécdotas que obviamente necesitaríamos más tiempo pues para entrar en esos detalles, pero allí hubo guerra psicológica. Allí se interceptaban las comunicaciones de radio que eran de la compañía. Y se inventaba, por ejemplo, del lado de Panamá se exageraba que venían quién sabe cuántos soldados. A lo mejor esa es la fuente equivocada que tienen los historiadores costarricenses. En realidad, en Bocas del Toro habían 45 policías. Y Porras logra enviar 120 policías más y voluntarios. Al final no entraron en ninguna batalla. Pero ellos no se hubieran podido enfrentar a 2.500 hombres armados del ejército costarricense, porque Costa Rica sí tenía un ejército con todas las de la ley. Panamá improvisó un ejército expedicionario de policías y voluntarios. Así que hay muchos más detalles. Hay una pregunta, profesor. Sí, con gusto. El doctor Cuesta. Alguien pregunta, dice, ¿es verdad que las armas estaban enterradas en la presidencia? Sí, es cierto. El presidente Porras logró esconder 50 fusiles, porque es que en 1916, por unos incidentes que hubo en el Chorrillo, en las cantinas, ahí entre borrachos, hubo unos casos de panameños, de policías panameños que hirieron a unos soldados americanos ahí en unas cantinas, ahí peleándose, mujeres de mala vida y eso. Y el ejército de Estados Unidos obligó a Panamá y la desarmó. Le quitó todos los fusiles de alto calibre, pero Porras logró encontrar 50 fusiles. Yo no sé cómo hizo, los tenía escondidos, es cierto. Y eso fue lo que sirvió para la primera expedición que llega a Chiriquí en el vapor Veragua a cargo de General Quintero Villarreal. Es cierto. Pero las armas de Panamá
que con el que Panamá logra vencer a los costarricenses eran armas costarricenses. Panamá logró desarmar a la guarnición costarricense y le quitó las armas, y con esas armas hubo 3 combates en las márgenes del río Coto, y ahí con eso se pudo defender la integridad nacional. Entonces eso es historia patria, por así decirlo. Yo estuve en Coto y di vuelta por todos lados. Alguien comenta, alguien que nos agradece y comenta, dice, sus palabras refuerzan la idea de que la delimitación de la frontera con Costa Rica datan de un largo arrastre desde mucho antes de la declaración de la República en 1903. La guerra de Coto es un hecho que tenemos que conocer, comprender y valorar. Son algunos comentarios. Sí, sí, totalmente cierto. Eso ya venía desde la época colonial. Inclusive, yo en los primeros capítulos de mi libro, que por cierto, voy a ver si lo pueden ver aquí más o menos, no sé si lo podrán ver. Este libro está escaneado, se llama Panamá y Costa Rica entre la diplomacia y la guerra. Está escaneado en la Biblioteca Nacional. O sea, yo les cedí todo eso, ellos lo escanearon y eso ya es de dominio público. Ahí hay mucho más detalles, ¿no? Sobre la parte diplomática, que yo creo que es la que les interesa mucho a ustedes, ¿no? Todo lo que se intentó, buenos oficios, tratados, arbitraje, todo se intentó. Desde la época inclusive cercana a la independencia de España. Y en un momento hasta Simón Bolívar quiso entregarle Bocas del Toro a Costa Rica. Ese es otro detalle y los ticos siempre, ¿no? Los ticos no ambicionaban Coto, los ticos ambicionaban Bocas del Toro. Porque ya a mediados del siglo XIX ellos estaban, si se quiere, en una fase de exportación del café y exportación del añil. Y el puerto de Limón no es un buen puerto, no tiene las aguas profundas y la protección que tiene la bahía de la bahía de Boca del Toro, ¿no? Ustedes, los profesores Pérez, deben saber más de esto. Almirante. Almirante. Porque de hecho, la aspiración tica siempre fue ocupar todo lo que era escudo de Veraguas. Es una cosa impresionante. Es uno de los espacios geográficos medioambientales más importantes del país. Y los ticos siempre tuvieron la obsesión por escudo de Veraguas, incluso dicho y escrito. Sí. Y por otro lado, el condicionamiento del reconocimiento de la independencia de Panamá estuvo a cambio de que nosotros le cediéramos Boca del Toro, ¿verdad? Así mismo es. Estás diciendo se dice sobre la IA. Hay otra pregunta, dice, ¿usted cree, a ver si se me movió la pregunta, dice, ¿usted cree que la experiencia militar de Porras con los liberales en la guerra de los 1000 días fue clave para que tomara la decisión de ir a la guerra con Costa Rica? Sí, efectivamente. Porras había tenido experiencia militar y él aprendió, yo creo, con mucha sangre, el combate de Puerto Caledonia, donde las huestes liberales fueron destrozadas, ¿no? Porque avanzaban frente a posiciones de trincheras que lo destrozaron al ejército liberal. Y él aplicó la misma experiencia. Nosotros le ganamos militarmente a los costarricenses porque desde las dos márgenes del río Coto, pudimos atacarlos a las lanchas de gasolina que venían subiendo, remontando desde el Golfo Dulce. Entonces, él siempre en las comunicaciones que tiene telegráficas con Quintero Villarreal, tenemos un presidente con experiencia militar. Y Quintero Villarreal y Porras hacen una mancuerna, digo, que nos salvó realmente, porque los ticos se querían cobrar y muy duro. Los ticos mandaron un ejército que yo no sé cómo íbamos a hacer. En Bocas del Toro habían 45 policías medio que armados ahí con unos fusiles viejos. Y Porras mandaba 120 soldados a mando del coronel Alejandro, no recuerdo ahora mismo, pero eran muy poquitos frente a prácticamente divisiones con artillería y con ametralladoras.
y que ellos no tuvieron, fue un paseo de los ticos pasar de Guavito a Almirante. La cosa se iba a dar en la isla de Boca, pero ya entonces allí interviene la diplomacia y la compañía, la United Fruit, y entonces ellos vienen e intervienen, pero allí en ese momento, ese condicionamiento de la salida de las fuerzas costarricenses nos costó a nosotros la imposición del fallo White. Y eso lo impuso Estados Unidos. Inclusive nosotros nunca entregamos Coto. Yo ahí en la investigación conseguí inclusive el acta del inventario que se hizo de la corregiduría. Nosotros no entregamos Coto porque eso no podíamos aceptarlo. Hubiera sido como aceptar un hecho que nunca habíamos aceptado. Entonces simplemente se abandonó por la imposición americana, que mandó 2 acorazados, el San Francisco y el Pensilvania. Y la única, vamos a ver así, cosa histórica como es que una de esas naves fue hundida en Pearl Harbor. No sé si sabían ese detalle. Creo que el Pensilvania los japoneses lo hundieron, así que ese fue como un desquite ahí, pero un poco tardío. Bueno, hay un comentario también al final del señor Francisco Márquez, que está en lo que es diplomacia cultural, y dice: en el marco del centenario de la Guerra de Coto pueden considerar como actividad para el Plan de Promoción Cultural 2021 en alguna misión, seguramente con el apoyo del doctor Cuestas. Con gusto. Así que ya estamos. Ya yo me jubilé y estoy retirado. Estamos acá en Boquete, yo vivo acá en Boquete, estoy guardado por lo del coronavirus, pero tengo todo el tiempo del mundo cuando sea posible, porque ya yo estoy retirado. Y yo me dedico a estas cosas, que eso sí realmente me apasiona. Eso sí es ser un amateur, como se dice, ¿no? Como dicen los italianos, un amatore. Así que bueno, hay muchas más cosas. Y bueno, si les ha gustado, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Yo no tengo límite de tiempo, así que no sé el profesor Spence cómo anda ya. Somos 2. Yo aquí no podemos quedar los 2 conversando al final sobre estas cosas. Pero no hay más, no aparecen más preguntas. Una pregunta más dice: buenas tardes, ¿considera clave la participación del general Manuel Quintero como parte de las fuerzas policiales? Claro que sí. Quintero Villarreal lo primero que hizo fue poner orden en Chiriquí, porque había un activismo. O sea, cuando se da la ocupación de Coto y llegan los primeros informes a la gobernación de Chiriquí, entonces el gobernador Delgado comenzó a organizar a la gente y a recoger armas y eso, pero había mucha descoordinación. Cuando él llega, pone orden primero allí, impone la disciplina militar, porque es que la gente, nosotros no teníamos un ejército, teníamos una policía, y una policía de pito y, ¿cómo se dice? Tolete. Pito y tolete, ¿no? No tenían formación militar. Comienza a buscar las armas, porque no habían armas suficientes, a entrenar militarmente, e inclusive en un momento en que ya habían pasado varios meses, en abril, y ya las fuerzas policiales, ya por eso quizás eran las borracheras que se hacían ahí en las cantinas y las peleas, es que esa gente ya estaba cansada, y lo que hace Porras es que revoca un decreto en que había convertido a la policía en ejército y vuelve otra vez a restablecer a la policía, y prácticamente el ejército, si se puede decir ejército, eran los voluntarios, como 700 campesinos que estaban allá haciendo ejercicio y con pocas armas, fueron los que se quedaron allí, hasta que ya llega entonces la mediación americana y bueno, pero ahí quedó un status quo de 20 años, que ese es otro aspecto, de que hasta en 1941 ya se aprobó el tratado Arias Calderón Guardia, que es el que ha señalado pues las fronteras que tenemos actualmente, que por cierto no fueron muy aceptadas, por eso el tratado fue muy criticado. En los anales diplomáticos hay, y en el libro que escribió el doctor Julio Linares también, fue muy criticado. O sea, mucha gente dijo, bueno, pero todo lo que aquí se hizo, todo lo que se luchó, todo se perdió, porque se aceptó el status quo como estaba, e inclusive todavía otras cosas más, ¿no? Pero eso ya es una historia más reciente. Ahora, esa, como dice el doctor Alfaro, es una guerra
que no era natural entre los dos países que somos amigos en el fondo. Independientemente de ese conflicto, ¿qué otro conflicto habíamos tenido nosotros? En Costa Rica, ¿no? Nosotros no somos enemigos de los costarricenses. Nosotros tenemos una frontera que a veces hay problemas, pero en realidad es una frontera muy ejemplar, ¿no? No es lo mismo lo que tienen los costarricenses con los nicaragüenses. Sí, eso La relación con ellos es otra. Doctor, yo tengo una pregunta. Hace como 10 años se levantaron unas fotos y se pusieron en internet, eran de Bocas y los ticos dijeron que eran de ellos. ¿Cómo vamos a defender nosotros esas cosas? Esas costas. Tomaron fotos. Ajá. Desde el punto de vista turístico, dijeron que eran Costa Rica y eran Bocas. Lo que pasa es que Panamá es tan buena gente que los ticos hacen programas turísticos, incluyendo a Panamá, a Bocas del Toro. Ellos saben hacer las cosas, pero no, obviamente que la frontera está delimitada. Y en realidad nosotros pues, nos hemos arreglado con los costarricenses, ¿no? A veces hay problemas ahí en la frontera con los transportistas y estas cosas, inclusive de vez en cuando se cae un hito de esos que están por ahí, esos hitos fronterizos, pues hace poco hubo algo de eso, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero en el fondo nosotros tenemos buena relación con ellos. En el fútbol nada más no tenemos buena relación. Sí, ahí no es ventajosa la relación. Pero si no queda ninguna otra aclaración o preguntas, yo obviamente agradezco profundamente al doctor Cuesta, en nombre de las autoridades, del vicecanciller, del propio ministro, que ellos están al tanto, la viceministra, de toda esta agenda que estamos desarrollando, que de hecho en el mes de julio todavía nos quedan 7 conferencias más, que los vamos a invitar para que sigan participando de las conferencias. Y en el mes de agosto, ahora que estamos hablando de frontera, hay un tema precisamente que habla de la frontera de Panamá. Así se llama tan escuetamente, pero tiene un significado profundo, es decir, las fronteras de Panamá. Ya todo lo que vamos a tratar ahí son cosas importantísimas. Claro que sí. Por otro lado, para darle una nota hasta chistosa, hay una realidad tal que en el caso tico, lo que tenemos ese problema ahí en la frontera, que hay ticos que estando en su misma casa, almuerzan en Panamá y cenan del lado o se acuestan en su cuarto que está del lado tico. Esta es una frontera, una poca cosa que sucede. Eso no es una frontera, eso es como un punto de encuentro, es una comunidad. Sí. Así es, pero hombre, nuevamente muchísimas gracias, doctor, por su valioso tiempo y su conocimiento que pudo compartir con nosotros, y estoy seguro que la gran mayoría de los colegas y los que están tanto en planta como los que están en servicio exterior han podido disfrutar de esta conferencia, y sé que también les va a despertar en cada uno de ellos otras inquietudes en relación a conocer mucho más algunos aspectos de nuestra historia que lastimosamente yo no sé si es por complicidad, quizás en un tiempo, pero ya la ignorancia, para ponerlo y utilizar el concepto como tal, ya no es permisible, ya no es permisible. Este país tenemos que ir conociéndolo en profundidad, porque los retos son cada vez mayores, aunque la gente no lo vea así, pero son mayores los retos para el país. Y en la medida en que nosotros podamos ir consolidando ese desde el punto de vista de lo que yo llamo el ser panameño. La historia no es solamente hablar de, bueno, yo soy panameño, sí, pero ¿acaso qué significa ser panameño? Una cosa es tener una partida de nacimiento que diga que usted nació en Panamá, está bien, perfecto. Pero cuando se llega a identificar
el tema y entender qué es el ser panameño, ese es el reto que tenemos todas las generaciones y ha sido parte de esto, digamos, del epicentro fundamental, el ser panameño de toda la lucha, ¿no? Que ha llevado al país hasta donde estamos. Así es, así es. Bueno, profesor, yo estoy, ya le digo, tengo mucho tiempo de disponibilidad. Estamos guardados aquí, como se dice, no podemos salir mucho. Así que cualquier encuentro virtual, con mucho gusto, en lo que yo pueda colaborar. A mí me encanta esto. Yo, sí, es cierto, soy abogado, soy profesor, pero digo, más que todo me gustan estos temas. La investigación me gusta mucho y la docencia. Yo, si pudiera hacer, lo primero es la docencia, pero bueno, uno a veces no puede vivir solo de eso. Así que con mucho gusto he aceptado la invitación y estamos a la orden para que lo que ustedes les sirva y yo pueda ayudarlos en esa campaña, pues, en esa tarea de que tiene la Academia Diplomática, que debe formar pues, de la mejor forma a los diplomáticos panameños. Y esta historia de la... Fíjense que yo le puse el título entre la diplomacia y la guerra, porque es que yo creo que nosotros en otras etapas de nuestra historia hemos logrado más diplomáticamente que con guerra. Nuestras independencias y la recuperación del canal y todo eso, ¿no? Un país tan chiquito. Así es. Bueno, así es. Algo tenemos que tener como nación para llegar a donde hemos llegado. Correcto. Eso no es fácil. No es fácil. Así es. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento a usted como expositor y a los participantes, exhortándolos a que sigan incorporándose a cada uno de los programas que tenemos. De hecho, ya le comentamos que tenemos toda la agenda de agosto, está ya hecha. Ya tenemos la agenda de agosto. O sea, terminaremos julio y empezaremos agosto por ahí mismo, incluso con participación del propio canciller, estamos en eso. Bueno, le mando un saludo al canciller, que fue mi alumno en la UMA, ¿no? Ah, bueno, excelente. Excelente. Estudiante, excelente. Bueno, entonces, terminamos. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego. Saludos. Nos vemos. Saludos.